Hola, ¿cómo están? Hoy te voy a enseñar cómo usar iBispan X desde la PC sin límite de tiempo y sí, también con la tableta gráfica, evitando el uso de emuladores y cosas raras. Así que quédate porque no es el método que la mayoría usa, sino algo mucho mejor. Así que comencemos. El primer paso que haremos será descargar la herramienta principal, la cual nos va a ayudar a poder usar iBispan X. Así que nos iremos a nuestro navegador y en el buscador colocaremos lo siguiente: Screen Copy GitHub. Una vez que ya tengamos escrito esto, le daremos Enter, lo cual en el primer enlace que nos aparezca le daremos clic. Y ya que estemos dentro, nos vamos a deslizar hacia abajo. Aquí podemos ver el nombre y la versión más reciente, que es la que necesitamos. Y también la información de la aplicación. Así que nos deslizaremos más abajo hasta encontrar la parte que dice Obtener la aplicación. Ahí podemos ver que hay tres opciones, ya sea para Linux, Windows y macOS. Así que dependiendo del sistema operativo que necesites, es el que podrás descargar aquí. En este caso, descargaré la versión para Windows. Y ahora nos aparecerán estas dos opciones de descarga. Yo descargaré el de 64 bits, simplemente dándole clic aquí. Y listo, ya se nos estará descargando. Una vez que se nos descargue, nos iremos a la carpeta de descarga, que es donde comúnmente se guarda. Yo en este caso lo he guardado en la carpeta de escritorio. Como podrán ver, aquí tengo el archivo, lo cual vamos a descomprimir. Para ello le daremos clic derecho. Seguido haremos clic en la opción que dice extraer aquí. Hecho esto, nos tendrá que aparecer esta carpeta con el mismo nombre. Por último, vamos a darle doble clic para abrir. Y listo, aquí tenemos lo que vamos a necesitar. Así que ahora sigamos con el paso 2. Como podrán ver, yo aquí ya tengo instalada la computadora que voy a utilizar junto con la tableta gráfica ya conectada, para mostrarles cómo funciona. Dicho esto, vamos a necesitar nuestro teléfono. En este caso, yo utilizaré una tablet pequeña, ya que viene siendo lo mismo. Y bueno, ¿qué haremos aquí? Vamos a abrir nuestro menú para luego irnos a ajustes. Ya que estemos ahí, nos iremos hasta la parte de abajo donde dice acerca de la tablet. En su caso, si lo hacen desde el celular, debe decir acerca del teléfono. Vamos a presionar ahí para después deslizarnos hasta abajo donde dice número de compilación. Ahí vamos a tocar 7 veces seguidas hasta que nos aparezca la frase de ya eres desarrollador. Finalizando esto, nos regresaremos al menú y ahora nos meteremos en donde dice sistema, para después buscar la parte que dice opciones para programadores o bien opciones para desarrolladores. Damos clic ahí y para luego buscar la parte que dice depuración por USB. Lo activamos, aceptamos el aviso y después damos clic abajo donde dice revocar. Después desactivamos la depuración. Ya terminado esto, volveremos al inicio. Tomaremos nuestro cable USB ya previamente conectado a la computadora y lo conectaremos ahora a nuestro dispositivo. Y como podrán ver, aquí ya lo ha reconocido. Algo muy importante que deben saber es que es necesario usar un cable que sirva para datos, no solo para carga. Y ahora nos iremos al menú de ajustes y le daremos otra vez en sistemas.
Luego en opciones para programadores o desarrolladores. Buscamos la opción de depuración por USB, aceptamos el aviso y al final nos aparecerá este otro anuncio. Marcaremos la casilla que dice permitir siempre desde esta computadora. Aceptamos y listo, ya ha quedado. El tercer paso será proyectar nuestra tablet o teléfono a la computadora y de la computadora a la tableta gráfica. Suena complicado, pero es muy fácil. A continuación nos iremos a nuestra carpeta donde descargamos la aplicación. Abrimos nuestro archivo y luego buscamos el logo verdecito de Screen Copy. Le damos clic para abrirlo y nos aparecerá esta ventana negra de comandos. Esperaremos a que actualice y ahora sí ya tenemos proyectado nuestro dispositivo. Y como podemos ver, ahora la pantalla de mi tablet está visible en las otras dos pantallas. Algo importante que deben saber es que no deben cerrar la ventana de comandos mientras estén dibujando, por lo que solo es necesario minimizar, y si queremos simplemente agrandamos la vista de la pantalla de la tablet de nuestro dispositivo. Hecho todos estos pasos, ya podemos comenzar a usar iBisPaint X, por lo que es necesario que tengan descargada la aplicación en su dispositivo. Algo muy interesante aquí es que podemos manejar nuestro dispositivo desde la computadora o bien desde nuestra tableta gráfica por medio de nuestro lápiz. A continuación, voy a abrir la aplicación de iBisPaint X desde la tableta. Aquí podemos ver el inicio. Ahora vamos a abrir un lienzo que tengo por aquí. Y esperaremos a que esto cargue. Ya que está abierto, voy a proceder a dibujar. ¿Ves qué fácil es? Usar iBisPaint X con Screen Copy se siente como quitarse un peso de encima. Sigues dibujando desde el celular, pero por fin desde una pantalla grande, sin prisas y sin que el tiempo te esté presionando. No tienes que instalar cosas raras ni aprender algo complicado. Simplemente solo conectas, abres y dibujas. Es muy cómodo, se siente natural y cuando lo pruebas te das cuenta que dibujar así es mucho más disfrutable. Y bueno, supongo que te preguntarás, ¿para poder usar iBisPaint es necesario tener encendido mi dispositivo? La respuesta es no, no es necesario, ya que podemos dibujar aún con nuestro dispositivo apagado. Y te mostraré cómo hacerlo a continuación. Voy a minimizar esto y abriré la carpeta donde tengo la aplicación de Screen Copy. Y buscaré el archivo ejecutable con el nombre de Open a Terminal Here. Le daré clic ahí, lo cual se nos abrirá una ventana negra de comandos. Ya que tengamos esto, pondré de este lado mi dispositivo que estoy usando para que puedan apreciar cómo se apaga solito. Así que en la ventana de comandos ya abierta pondré lo siguiente. Ya que terminemos, le daré en Enter. Y listo. Se nos ha apagado, pero como podemos ver, aún así podemos seguir usando iBisPaint sin ningún problema, ya sea desde la computadora o tablet. Igual, si nosotros queremos que la aplicación abarque toda la pantalla, simplemente debemos
volver a la carpeta de Screen Copy donde tenemos nuestros archivos. Y volver a abrir la ventana de comandos Open a Terminal Here para escribir lo siguiente. Ya que terminemos de escribir esto, le daremos en Enter. Y así ya tenemos la pantalla completa para trabajar de una forma más cómoda y sin distracciones. Ya solo para salirnos hay que presionar Control F o bien la tecla Windows. Debo decir que Screen Copy tiene varios comandos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de poder grabar mientras dibujamos, lo cual vamos a ver a continuación. Para poder hacer esto, podemos volver a abrir la ventana de comandos desde el inicio, abriendo Open a Terminal Here, o bien simplemente usando la misma ventana de comandos que ya está abierta, la cual usamos para agrandar la pantalla. Y ahí, seguido de estas letras, escribiremos lo siguiente. Le daremos Enter y ya estará grabando. Así que lo único que tenemos que hacer es dibujar lo que querramos. Y una vez que terminemos, para guardar nuestra grabación, solo hay que presionar las teclas Control más C, o bien solo cerrando la ventana de Screen Copy. Y la grabación se guardará automáticamente. No se perderá nada y para comprobar que se ha grabado correctamente, nos iremos a abrir la carpeta. Y aquí está, es este video. Se los voy a reproducir para que puedan ver. Screen Copy es una de las formas más cómodas y confiables para grabar la pantalla del celular, ya que no necesitas instalar grabadores extras, ni tocar el teléfono mientras grabas. La grabación es limpia, fluida y se guarda directo en la computadora, sin marca de agua. Es ideal para dibujar, hacer tutoriales o timelapse. Simplemente funciona y eso se agradece. Y bueno, por último les voy a enseñar cómo deshacer, rehacer, mover el lienzo, acercar el lienzo usando las teclas, el mouse o bien el panel táctil. Así que para mostrarles voy a tomar mi lápiz para dibujar cualquier cosa desde la tableta gráfica. Comenzaré a hacer trazos y una vez que termine les enseñaré cómo acercar el lienzo usando el panel táctil. Para ello simplemente vamos a presionar la tecla Control más clic izquierdo más arrastre hacia atrás. Este será para acercar el lienzo. Para alejar será la tecla Control más clic izquierdo más arrastre hacia enfrente. También podemos ir pausando el arrastre, es decir, arrastrar y soltar, arrastrar y soltar.
Y para girar será la tecla control más clic izquierdo más movimientos giratorios con el dedo en el panel táctil. De igual forma, para mover el lienzo podemos usar la ventana de referencia que viene por defecto en IBIS Paint para una mayor comodidad. Seguido les voy a mostrar cómo deshacer el trazo usando las teclas siguientes. Por ejemplo, el trazo anterior que hice lo voy a deshacer con la siguiente tecla, que será control más Z. Y como podemos ver, se ha borrado todo el trazo. Pero si quiero rehacer lo que acabo de borrar, debo usar las teclas control más shift más Z. De esa manera recuperaremos lo anterior borrado. O bien podemos hacerlo mucho más fácil usando la opción de control más Y y funciona de igual manera. Bien, ahora hablaré sobre cómo utilizar el mouse al dibujar en IBIS Paint, si es que tienen duda de cómo poder hacer zoom o mover el lienzo, lo cual lo podemos hacer de la siguiente manera. Debo decir que por el momento no tengo uno, pero aún así te lo explicaré. Para hacer zoom, desde el mouse simplemente tenemos que mover la rueda del mouse. Por ejemplo, si la rueda la movemos hacia adelante, eso será acercar. Pero si la movemos hacia atrás, será alejar. Y si presionamos clic izquierdo y arrastramos, será mover, así como lo haríamos normalmente. Y por último, para poder pasar imágenes de nuestra computadora a nuestra tableta para poder usarlas después en IBIS Paint, lo único que hay que hacer es abrir nuestra carpeta del computador, elegir la imagen que queremos, la seleccionamos y la arrastramos hacia la ventana de donde tenemos abierto IBIS Paint. De momento no se mostrará luego sobre nuestro lienzo, sino que tenemos que importarla de esta manera. Ya abierta la aplicación, nos vamos a capas y le damos en importar. De esta manera nuestra imagen ya estará en nuestro ordenador de la tablet o celular. Y solo es cuestión de seleccionar la imagen para importarla, como lo harías normalmente. Y listo. Ya tenemos nuestra imagen en nuestro lienzo. Y para que vean que sí funciona de verdad, les dejo este Speed Draw hecho exactamente así, usando IBIS Paint X desde la computadora y tableta sin límite de tiempo. Para mí, esta forma de trabajar hace que dibujar sea más cómodo y más disfrutable. Si a ti también te sirve, ya valió la pena este tutorial.
Si llegaste hasta aquí, de verdad, muchas gracias. Ahora dime tú, ¿dibujas desde mouse o tableta gráfica? Si quieren que les enseñe más trucos, atajos, configuraciones o cómo yo lo uso para mis dibujos, déjenlo en los comentarios y lo hacemos en otro video. Por cierto, les dejaré los comandos que utilizamos en la descripción y también otros que quizá les puedan ser de mucha ayuda. Y bueno, eso sería todo por este tutorial. Espero que les haya gustado y que les haya servido muchísimo. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Déjenme en los comentarios qué otro tutorial o truco les gustaría ver. Los leo siempre. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.